Quiero discutir hoy la definición de un tema que me parece importante en el cálculo infinitesimal, que es el límite de una función. Un tema que de hecho quiero aclarar, me fue solicitado por uno de los seguidores del canal, pero que por demás me parece realmente importante, porque cuando en el cálculo definimos una derivada, por ejemplo, la definimos en términos de un límite. Cuando definimos una integral definida, la definimos como el límite de una suma de Riemann. O sea que es un tema que es realmente relevante cuando estamos trabajando en cálculo. Pero que al mismo tiempo, muchas veces la definición, toda esta nomenclatura que vemos en los libros, no es del todo clara. Final de cuentas, seguimos adelante porque de hecho, de manera operativa, cuando vamos a derivar o integrar, no hacemos un límite como tal. Pero sí creo importante que se entienda la definición. He escrito aquí la definición clásica que podemos encontrar en cualquier libro, que nos dice que el límite de f de x es igual a L cuando x tiende a, si se cumple la proposición de que para una epsilon cualquiera dada mayor a 0, existe una delta mayor a 0 también, tal que si el valor absoluto de x menos a es menor a delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. La pregunta es ¿qué significa toda esa nomenclatura matemática que está ahí? Voy a intentar explicarlo de una manera geométrica, que me parece que es una forma relativamente simple de entenderlo. Vamos a considerar que tenemos una función f de x y vamos a hacer la gráfica de esa función f de x. Y consideremos que la f de x es una función que está definida para todo x. Digamos que puede tener una gráfica así como esa. Excepto quizás para algún valor x igual a a. Eso lo voy a representar entonces aquí en la gráfica con algún círculo. Vamos a pensar entonces que puedo hacer esta representación, indicando que la función es definida para todo valor de x, excepto quizá en ese punto x igual a, que teóricamente, de acuerdo a la definición del límite, en x igual a le correspondería un valor L a la función. Eso es lo que me está diciendo aquí. Lógicamente, el hecho de que la función no esté definida en x igual a quiere decir que yo nunca puedo utilizar ese valor como tal, ¿no? Pero bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para intentar explicar esta nomenclatura? Voy a tomar un punto a la derecha de A. Consideremos que tomamos un punto acá. Y a ese punto yo digo que es A más delta 1. Si ese punto es A más delta 1, esta es una función creciente, monótona, entonces le corresponde una imagen. Vamos a decir que aquí, a ese punto, voy a extender la gráfica de la función y digamos que a ese punto le corresponde una cierta imagen que le voy a llamar epsilon. Lógicamente, de aquí A más delta 1 está a la derecha de A, o sea, A más delta 1 es mayor a A. No puede estar sobre A, porque si está sobre A, tengo problema. La función no está definida en x igual a. Eso implica entonces forzosamente que delta 1 es mayor a 0. Y de la misma manera, aquí en la imagen, en el eje vertical, lo que vamos a tener es que L más epsilon 1, que es este punto que está aquí, esto sería L más epsilon 1, es mayor a L. Por tanto, eso implica que epsilon 1 es también mayor a 0, ¿no? Entonces consideremos eso. Ahora, como A más delta 1 es un punto que está a la derecha de A, en principio yo me puedo ubicar, por tanto, en algún lugar entre el medio de A y A más delta 1. Supongamos entonces que yo vengo y me ubico aquí, en este punto, que le llamo X, a ese punto que está ahí. Ese punto entonces genera una imagen que vamos a llamar f de x. Yo voy a llamar a esa imagen. O vamos a llamarle aquí x1 y a esta imagen f de x1 para distinguirlo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Lo puedo ver gráficamente aquí, que la diferencia que hay entre x1 y a, lo vamos a escribir aquí, x1 menos a, es menor a delta 1. Delta 1 es toda
la diferencia o la longitud, la distancia que hay entre el punto A y A más delta 1. Y de la misma manera entonces, en el eje vertical, o sea en la imagen, lo que vamos a ver es que la diferencia que hay entre f de x1 y L, lo voy a plantear aquí, f de x1 menos L, de esa forma, vamos a escribirlo bien, f de x1 menos L, es menor a la diferencia que hay desde L hasta este punto. O sea, es menor, eso que está ahí, es menor a epsilon 1, de esa forma que tenemos ahí, ¿no? Claro, uno puede pensar, bueno, lo que pasa es que este punto que he tomado aquí es un punto muy grande, o sea, la delta 1 es un valor muy grande, y por tanto se cumple eso que está ahí. No, no necesariamente. Vamos a considerar ahora un punto que esté más cerca. Supongamos que ahora tomamos un punto acá, y a ese punto entonces yo digo que es el punto A más delta 2, de esa forma que está ahí. Ese punto A más delta 2 genera entonces una imagen acá que yo le llamo epsilon 2. Y es un punto que ahora he aproximado mucho más hacia el punto X igual a A. Pero nuevamente, A más delta 2 es distinto de A. Tienen que ser dos puntos forzosamente distintos. Porque si delta 2 fuera 0, quiere decir que este punto estuviera aquí, cayera sobre X igual a y la función no está definida en X igual a. Entonces, si seguimos esa línea de pensamiento, eso quiere decir que yo pudiera ahora ubicar nuevamente otro punto en el interior entre A y A más delta 2. De tal manera que ese punto que está ahí, la diferencia de ese punto hacia A, que sería en este caso x2 menos A, es menor a delta 2, que es esa diferencia que hay entre A y A más delta 2. Y de la misma manera, ese punto que yo tendría ahí en el medio generaría una imagen acá, y la diferencia que hay desde esta imagen hasta él es menor a epsilon 2. Por tanto, lo que yo observo es que, independientemente del valor de delta que yo tome, ese valor de delta siempre tendrá que ser mayor a 0, que es justamente lo que me dice esta condición, porque si delta fuera 0, yo estuviera sobre el punto x igual a A, y la función parto de la idea de que no está definida en x igual a A. Entonces, forzosamente delta es mayor a 0, eso me genera una imagen en el eje vertical que va a estar separada del punto L, necesariamente. Por tanto, la epsilon, que sería la diferencia que voy a tener, siempre también es mayor a 0. Y se cumple esta condición que está ahí. Esto lo podemos ver del lado derecho de la curva. Lo puedo hacer exactamente igual del lado izquierdo de la curva, solo que ahora las diferencias que yo tomé aquí van a ser negativas. Para manejar eso, de que ahora voy a tener diferencias negativas, lo que hacemos es que lo colocamos en valor absoluto. Y por tanto, este procedimiento yo lo puedo ver acercándome al punto A desde la derecha o acercándome al punto A desde la izquierda. La idea es la siguiente. Como yo asumo que la función no está definida en x igual a A, cualquier punto que yo tome aquí tiene que ser distinto a x igual a A. Y por tanto, no importa qué tan cerca yo esté del punto x igual a, como son puntos diferentes, yo siempre me puedo ubicar en el medio de esos dos puntos, así que la diferencia de x menos a será menor a ese delta que yo escoja, y consecuentemente en su imagen, la diferencia de la función menos L, que es el valor del límite, tiene que ser también menor a la epsilon. En conclusión, uno puede decir entonces que lo que esta nomenclatura significa es que yo me puedo aproximar indefinidamente hacia el punto x igual a, pero nunca llegar a él. Y como nunca llego a él, son dos puntos diferentes, de tal manera que yo puedo pensar que me puedo siempre ubicar en el centro, en el medio de dos puntos de x igual a y cualquier otro punto a la derecha o hacia la izquierda, y esa diferencia ser menor a cualquier delta que yo tome.
Ya sea que lo pueda graficar o no, pero esa es la idea general. Por tanto, uno puede concluir en este procedimiento que si me acerco por ambos lados, el valor absoluto de la diferencia de cualquier punto respecto al punto x igual a siempre va a ser menor a alguna delta que yo escoja ahí. Y como a cada punto le corresponde a una imagen, entonces el valor absoluto de la imagen correspondiente al punto x que yo elija, menos L, que es la imagen correspondiente teóricamente al punto A, es menor a una epsilon que yo escoja ahí. Eso es lo que significa esta nomenclatura que tenemos, que me puedo aproximar indefinidamente a este punto y consecuentemente la imagen, o sea, el valor de la función, se acerca indefinidamente hacia el valor L. Bueno, espero que esta explicación haya podido dejar más clara la definición de un concepto tan fundamental en el cálculo infinitesimal como el concepto de límite. Una definición que vemos escrita siempre en los libros, pero que me parece que explicada geométricamente puede dar una idea mucho más sencilla de qué es lo que significa. Si es así, si te ha parecido interesante, espero que así sea realmente y que te sea de utilidad el video, entonces te pido que le des like y que me sigas en el canal.